Y una noticia importante si vienen a la ciudad de Debrecen. Estoy en la estación de trenes y desde aquí hay un nodo principal para montar en trolley y en tranvía. Hay algo y es importante. Las personas mayores de 65, mi tía que me está visitando acá, tiene el transporte gratuito. Pero yo como todavía soy joven, pues debo pagar algo que es días de trayecto. Este es de 3 días y este vale 2.500 forints, que es aproximadamente unos 7 euros. Por un día valdría 3 euros y medio. Se los justifico ya que la ciudad tiene grandes dimensiones para caminar y aunque es plana, vale la pena tomar el servicio de transporte que, como ven ustedes, está en muy buen estado. Hay algunos que son antiguos, pero por lo menos la red de tranvía lleva a lo que es la parte principal y las zonas radiales. Entonces esta es una recomendación. Mayores de 65, como les digo, sale gratis. El recorrido por tranvía se puede iniciar desde cualquier lugar. Recomiendo hacerlo desde la Plaza Kossuth, sitio céntrico desde el que salimos hacia los exteriores, detallando paisajes propios de la ciudad de Debrecen, la segunda ciudad más importante de Hungría después de la capital Budapest. Viajar en tranvía por Debrecen es una experiencia que se le recomienda a todos los que visiten la ciudad, ya sea por pocos días, por lo que permite a los visitantes explorar la urbe de una manera cómoda y auténtica. La red de tranvías de Debrecen conecta diversos barrios y áreas de interés, ofreciendo a los pasajeros una visión completa de la vida cotidiana y la arquitectura tradicional con amplias aceras y espacios verdes. A medida que el transporte avanza, se pueden apreciar las distintas facetas de la vida urbana, desde bulliciosos mercados hasta tranquilos parques y elegantes avenidas. La ruta del tranvía proporciona una visión panorámica que permite admirar una rica historia y modernidad que coexisten en Debrecen. Una de las ventajas de viajar en tranvía es que podemos llegar a lugares de interés, como el Gran Bosque, uno de los parques urbanos más grandes de Europa Central. El tranvía conecta a los pasajeros con sitios emblemáticos como este que transitamos ahora de la Universidad de Debrecen, sitio que podrán ver en otro capítulo de Estado Natural Viajero. Por ahora sigamos viendo la ciudad sobre un tranvía. Mientras seguimos en el trayecto podemos entender la importancia de los medios de transporte en Hungría, una historia que se remonta al siglo XIX, cuando la ciudad comienza a experimentar un crecimiento significativo y la necesidad de un sistema de transporte público eficiente. Este aparece en 1897, marcando un hito importante en el desarrollo de la ciudad. Estos tranvías en sus comienzos eran tirados por caballos, reflejando la tecnología del transporte de la época. El sistema se mantuvo hasta principios del siglo XX, cuando la electrificación se convirtió en una tendencia en Europa. Y Debrecen no fue la excepción, ya que en 1911 los tranvías de caballos fueron reemplazados por tranvías eléctricos, marcando un salto significativo en la eficiencia y capacidad del sistema de transporte público. Así, durante el siglo XX, la red de tranvías de Debrecen se expandió para adaptarse al crecimiento de la ciudad y la demanda de transporte público. Sin embargo, al igual que muchas otras ciudades, en las décadas del 50 y 60 del siglo pasado, la popularidad de los automóviles y autobuses afectó la viabilidad económica de los tranvías. Muchas redes de tranvías en Debrecen desaparecieron, por lo que hoy solamente se encuentran 2 líneas perfectamente renovadas que muestran cómo los residentes de Debrecen llevan a cabo sus actividades diarias, desde hacer compras en los mercados hasta disfrutar de momentos de relajación en los parques.
Mientras continuamos el trayecto, habrán notado que la ciudad cambia entre algunos sectores, unos completamente verdes, otros residenciales, y así nos vamos acercando al centro, tomando la calle principal, llamada Utsa Piat, que literalmente traduce la calle del mercado, lo que refleja su función histórica como un lugar central para el comercio e intercambio de bienes. A lo largo de los años, la calle ha evolucionado, pero aún conserva su encanto histórico e importancia comercial. La calle Piak alberga una variada gama de tiendas, boutiques, cafeterías y restaurantes que atraen tanto a locales como a visitantes, además de darnos una visión histórica de una ciudad que mantiene numerosos edificios del siglo XIX, parques y templos de interés. Y aquí recomiendo conocer los cafés con terrazas al aire libre que invitan a las personas a detenerse y a disfrutar de un momento de relajación mientras observan la actividad bulliciosa de la calle, por lo que es un lugar referente para conocer en detalle de Debrecen. La calle Piak no solo es conocida por sus opciones comerciales, sino también por su relevancia cultural, además de conectar con la Plaza Kossuth, un sitio de encuentro de los residentes de Debrecen. Aquí se encuentran teatros, galerías de arte y otros lugares culturales que se encuentran dispersos a lo largo de la calle, contribuyendo así a una vibrante escena artística de Debrecen. La presencia de eventos culturales y festivales en todas las épocas del año transforma esta calmada plaza en un lugar donde pueden encontrar eventos culturales, mercadillos u otras actividades dependiendo de las épocas del año. Recomiendo visitar Debrecen entre mayo y agosto. Las ciudades se pueden conocer de muchas formas, ya sea caminando o usando los transportes públicos disponibles. Debrecen tiene trolebús, autobuses y tranvías. Para este recorrido escogí el tranvía por su comodidad, autenticidad y las vías por las que pasa, que es lo que nos da una ventana de lo que es esta, la segunda ciudad de Hungría. De esta manera despido otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero haberte mostrado y dado a conocer una ciudad poco conocida para los que no son húngaros, Debrecen. Seguiré buscando historias para todos y sigo en ruta. Un gran saludo, hasta pronto, chao.